Hermanos que nos acompañan en esta tarde, hermanos, Dios les bendiga. Estamos nuevamente aquí para aprender la palabra de Dios, y en este momento aprovecho para también invitarles aquí en la iglesia, en el 3000 Flower Acres Road, en Texarkana, Texas. Les invitamos, hermanos. Tenemos culto los domingos, en la mañana escuela dominical. Tenemos también la predicación, la alabanza, y damos inicio a las 9:45. Y bueno, también por la tarde tenemos el servicio por la tarde, que se inicia a 6 de la tarde. Y los días miércoles tenemos también servicio de enseñanza. Estamos aprendiendo del libro de Apocalipsis. Está muy interesante. La hora es a 6:30. Venga a aprender con nosotros, hermanos. Bueno, sin más tiempo, vamos a dar inicio, hermanos, con la palabra de Dios en esta hora. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo, capítulo 7, versículos 13 y 14. Ese no puedo. Dice así la bendita palabra de Dios: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Vamos a elevar una oración a nuestro Dios, y que el Señor nos ministre en esta hora y que nos dé palabra. Bendito Dios, Padre eterno, gracias te damos en este momento, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Señor, en esta hora, Señor, pongo mi vida delante de ti, Señor. Háblanos, Señor, de tal manera, Señor, que podamos entender y retener esta palabra, Señor. Ayúdanos, Señor. Gracias te doy, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Porque tú eres el único que hablas a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Sí, Señor, gracias te damos, Señor, en esta hora. Por tu Hijo amado Jesucristo te damos la honra y la gloria. Amén. Bueno, hermanos y amigos que nos escuchan, en este pasaje, hermanos, nos dice de la siguiente manera: entrar por la puerta estrecha. Dice, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Aquí, hermanos, vamos a ponerle el título, o le he puesto como título, la puerta estrecha. La puerta estrecha significa, es una puerta, ¿verdad? Estrecha significa es angosto, es algo angosto que no tiene mucho espacio. Pero la puerta estrecha también representa a Cristo. La puerta estrecha dice la palabra de Dios, que es angosto el camino y muy pocos son los que la hallan, según la palabra de Dios. En este camino solo entran los que han decidido seguir a Jesús, obedecer sus palabras, apartarse del mundo y sus placeres. Eso es lo que significa la puerta estrecha. Vemos que la puerta estrecha, dice la palabra de Dios, que muy pocos son los que la hallan. El Señor es la puerta, pero vemos que el mundo rechaza el verdadero amor de Dios, que es Jesucristo, y prefieren irse a los placeres del mundo. Y como vemos,
La puerta ancha nos dice claramente que ancho y amplio, en otras palabras, amplio, donde muchos entran por ella. Dice que la puerta ancha es donde muchos entran. Donde hay alcohol, drogas, mujeres, bailes, etc. Ahí en ese lugar se encuentra todo tipo de placeres, todo tipo de cosas que a Dios no le agrada. Pero es donde el mundo recurre, donde el mundo prefiere ir. Porque es más fácil. Ahí nadie les puede decir nada. En ese lugar se encuentra todo tipo de pecado que la carne desea. Existe un desenfreno total en ese lugar. En ese camino ancho está lleno de perdición, de maldad. Pero volvamos a lo que es el camino angosto. Lo que dice la palabra angosto. Angosto significa estrecho. Todos sabemos, ¿verdad?, de un camino amplio o ancho, o un camino angosto, como lo que dice la palabra de Dios. Un camino angosto es un camino reducido, donde no cabe mucha gente. Eso es lo que se refiere a la palabra de Dios, y está comparando que Jesucristo, Él es la puerta, Él es el camino angosto. Y el mundo desecha ese camino, porque prefiere el camino ancho, donde el mundo anda desenfrenado, donde el mundo hace todo lo contrario, todo lo que no le agrada a Dios. Eso ha sido desde un principio. Lo que dice, ¿verdad?, la palabra de Dios. El camino angosto, estrecho, uno tiene que caminar con cuidado, de no caer, de dejar atrás la vida pasada. Es lo que significa el camino angosto. El camino angosto, o la puerta estrecha, en otras palabras, como dice la palabra de Dios, ¿verdad?, es vivir una vida que agrade a Dios. Vamos a ver lo que nos dice en Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a ver, si tiene su Biblia, acompáñenme. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 14 al 16. Dice: como hijos obedientes, no os conforméis a las concupiscencias que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, así vosotros sed santos en toda conversación. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Es palabra de Dios. Vemos cómo el Señor mismo nos dice que la puerta angosta debemos caminar en obediencia. No os conforméis a las concupiscencias que antes tenéis. Cuando el mundo vaga por los placeres de este mundo y todas las cosas, ¿verdad?, en un desenfreno, van sin Dios y sin esperanza, con una ignorancia. Pero cuando se viene a Cristo, deja todas esas cosas, esas concupiscencias. Concupiscencias son cosas que no nos sirven, es basura. Todo aquello que el mundo trae, que trae un gozo pasajero, son concupiscencias. En otras palabras, es pecado. Todo aquello que le desagrada al Señor. Por eso dice: como hijos obedientes, dice,
no os conforméis a las concupiscencias que antes tenéis. No debemos darle lugar a la carne, a nuestra humanidad. Ya no debemos andar bajo ignorancia, sino a lo que el Señor nos dice. Dice, sino que así como aquel que os llamó es santo, así vosotros sed santos en toda conversación. Vemos que la puerta estrecha nos indica algo especial. El Señor nos dice que en nuestra forma de hablar tiene que ser diferente. Ya no debemos de actuar como la gente de afuera, porque la gente que no conoce a Dios habla toda cosa de malicia, maldicencia, mentiras, muchas cosas que a Dios no le agradan. Nosotros debemos vivir conforme la palabra del Señor nos dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Así lo dice el Señor. Entonces Dios demanda que tenemos que vivir en su santidad, porque la palabra del Señor dice que sin santidad nadie verá al Señor. Hermosa es la palabra de Dios. Tenemos que renunciar a todas las mentiras que el mundo nos ofrece, a todo lo que se llama pecado. El camino angosto implica que ya no andamos conforme a la carne. ¿Sí? Eso significa el camino angosto. El camino angosto es dejar al viejo hombre, dejar el pasado. Si usted antes robaba, ya no va a robar más. Si antes usted mentía, ya no debe mentir más. Si usted antes codiciaba a la mujer de su prójimo, tiene que renunciar a todo eso. Muchas cosas. Si usted antes tomaba, debe dejar el alcohol. Si usted antes iba a los bailes, ya no tiene que darle más cavidad a esos lugares, ya no tiene que frecuentar a esos lugares, porque el Señor dice que sed santos porque yo soy santo. Si una persona que diga que es cristiano y frecuentó a esos lugares, no se le puede decir cristiano a esa persona, porque el que es cristiano, la palabra dice cristiano, que sigue a Cristo. Y Cristo rechaza todos esos tipos de vivencias. Vamos a ver en Romanos 8:4. Romanos capítulo 8, versículo 4. Dice así la bendita palabra de Dios. Dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, en que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Nuevamente, dice así la palabra de Dios, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando uno viene al camino del Señor, cuando entramos por esa puerta estrecha que nos dice el Señor, vemos que dice la palabra de Dios que somos justos. Él nos hace justos. ¿Para qué? Para que se cumpla en nosotros esa ley. Ya no andamos más conforme a la carne, conforme a los deseos pecaminosos. Ahora el que nos guía es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien nos dirige, que nos guía. Ya no somos guiados por nuestras emociones o lo que pensamos, sino que el Espíritu Santo es el que nos dirige. El Espíritu Santo es el que nos da convicción de pecado.
Es por eso que mucha gente no entiende y no comprende esto. Muchas veces en nuestro pasado fue tan oscuro que hicimos tantas cosas malas. Pero llega un momento cuando nosotros reconocemos, venimos ante Dios y Él nos limpia de todo pecado y nos da esa convicción. Vamos a ver qué nos dice el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Dice así: esto digo entonces, andar en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. El camino angosto requiere decir no a la lujuria, no a la carne. Se debe caracterizar por buenas obras. ¿Sí? La palabra del Señor nos dice andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Humanamente nosotros, si no tenemos a Cristo, es muy fácil dejarse arrastrar por este mundo a nuestro alrededor. Si alguien le dice: mira, tómate esta cerveza, que una no te va a hacer daño, vamos a festejar, solamente vamos a brindar. Con eso simplemente estamos fallando delante del Señor. El Señor dice que un pecado pequeño con un pecado grande, eso es lo mismo. Es la misma operación, estamos ofendiendo a Dios. Por eso que es tan importante que nosotros analicemos. Que dice andar en el Espíritu. No debemos darle lugar al pecado a satisfacer nuestros deseos. Nuestros deseos son muchos. Pero hay deseos buenos tanto como deseos malos. Hay deseos que son desagradables delante de Dios, como el que desea a la mujer de su prójimo. Es un deseo malo, porque el Señor dice: no codiciarás la mujer de tu prójimo. Donde el Señor dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando la persona siente rencor y odio y no puede perdonar. Pero también hay otro pecado tan grande, que es la lujuria. Son pensamientos que entran en la mente y llegan al corazón y trastornan el pensamiento. Y se declinan, ¿verdad?, para servir al servicio de Satanás, del enemigo. Y son cauterizadas esas vidas, porque todo lo que viene lo recibe. No hay nada bueno en ese corazón. Pero debemos de seguir el camino angosto que Cristo nos ofrece. Porque podemos caracterizar, ¿verdad?, esto a través de buenas obras. Lo vemos en Efesios capítulo 2. Vamos a ver el libro de Efesios capítulo 2. Versículo 2, capítulo 2, versículo 10. Dice de la siguiente manera: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, para que anduviéramos en ellas. Vemos cómo el Señor, ya desde antes de la fundación del mundo, Él había preparado todo esto. Fuimos creados con un propósito para la alabanza de su nombre. Pero el enemigo siempre ha querido arrastrar a la humanidad
engañando al mundo para desobedecer a Dios. Desde un principio pasó así, ¿verdad? De nuestros primeros padres, de Adán y Eva. Vemos cómo la desobediencia llevó al pecar, el pecado que nuestros primeros padres, ¿verdad?, pecaran contra Dios. Y desde ahí, desde el primer hombre y la primera mujer, el hombre que cayó, desde ahí se vino toda la humanidad siguiendo sus pasos. Pero Dios nos ofrece, ¿verdad? Esto dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. El Señor siempre ha puesto las cosas para que nosotros seamos obedientes a Él. Que Él dice que preparó antemano. No hay excusa alguna. El camino angosto requiere obediencia a Dios. A través del testimonio podemos reflejar la luz verdadera que es en Cristo Jesús nuestro Salvador. ¿Sí? A través de Cristo Jesús, a través de la obediencia, nosotros podemos reflejar esa luz. Es bien importante. Vamos a ver otro pasaje también que nos vamos a ver en el libro de Segunda de Juan. Capítulo 1. Capítulo 1, versículos 14. Capítulo 1, versículo 6. Dice así: y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en él, como vosotros habéis oído desde el principio. Vemos cómo el Señor nos narra nuevamente. Dice, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Ese es el propósito del Señor. Otra palabra dice: si me amáis, guarda mis mandamientos. ¿Cómo podemos decir que amamos al Señor si nuestra vida está de cabeza, si nosotros desobedecemos a Dios? No hay manera, no hay forma de decir que amamos a Dios. ¿Por qué? Porque estamos haciendo lo que no le agrada a Dios. Estamos haciendo todo lo contrario. Tenemos que andar conforme a su palabra, a lo que Dios dice. Dice que esto fue oído desde el principio. Vamos a ver ahora en Juan, capítulo 14, verso 15. Dice lo que estaba yo diciendo anteriormente: si me amáis, guarda mis mandamientos. Es bien importante, ¿verdad?, expresarnos con Dios y decirle: Jesús, oh Dios, yo te amo. Pero lo más importante sobre todas las cosas tiene que ser en hechos. Nuestros hechos es lo que expresan nuestras palabras. Porque podemos decirle muy bonito a Dios, pero si nuestros hechos demuestran todo lo contrario, no estamos amando a Dios. Estamos rechazándolo. Estamos haciéndolo a un lado. Mismo Dios nos dice: si me amáis, guarda mis mandamientos. La palabra de nuestro Dios son consejos para nuestro bien. El Señor siempre ha querido nuestro bien. El Señor nos dice en su palabra
Yo pongo la vida y la muerte delante de ti. Escoge tú, dice el Señor. Él nos da a escoger. Pero muchas veces el hombre, en lugar de escoger ese camino estrecho, se va por aquel camino, por esa puerta ancha, donde dice la palabra de Dios, muchos entran por ahí, donde quieren que le digan que todo lo que está haciendo está bien. Sí, muchas veces aquellos que son padres, ¿verdad? Y tienen sus hijos, cuando usted trata de corregirlo, muchas veces los hijos no les gusta la corrección. Si usted le dice a su hijo, hijo, no hagas esto. Y muchas veces se molestan nuestros hijos y no quieren obedecernos. Se vuelven caprichosos, desobedientes. Muchas de las veces así somos nosotros con Dios. Muchas veces el Señor nos indica y nos dice, ¿verdad?, que guardemos sus mandamientos y vivirás. Esa es la promesa, pero al contrario, muchas veces es todo lo que es deshonra a nuestro Dios. Dios mismo nos dice, guarda mis mandamientos. Guardar su palabra, ¿verdad?, requiere obediencia, lectura bíblica, oración. Son consejos para cada uno de nosotros. Guardar es obedecer. Guardar significa atesorar. Guardar significa practicar. Vemos que hay un pasaje de la Biblia que nos dice que no solamente seamos oidores, sino hacedores de su palabra. El Señor nos recalca una vez y otra vez que seamos hacedores, no tan solo oidores. Es bien importante atesorar en nuestros corazones la palabra de Dios, practicar constantemente en nuestro diario vivir. En este camino o en este caminar es nuestra guía la palabra de Dios. La palabra de Dios debe ser nuestra guía, nuestra lámpara. Porque si no estamos agarrados de Dios, estamos perdidos. Solamente Él es nuestro camino que nos puede llevar a la salvación, a tomar este camino correcto, que es el camino estrecho. ¿Qué es lo que nos dice Salmos 119, verso 105? ¿Qué nos dice aquí la palabra de Dios? Dice así: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando el mundo afuera rechaza a Dios, anda en la oscuridad. El camino ancho es oscuridad. Y es el que el mundo prefiere seguir. El mundo prefiere, tanto como hombres, mujeres, jóvenes, niños, adultos, prefieren seguir eso. Porque no hay ley que los frene. Pero por eso necesitamos, o necesita, que la palabra de Dios venga y nos pueda hacer alumbrar nuestro camino. Muchas veces, ¿verdad?, no sabemos ni de dónde andamos, ni dónde vagamos. Pero no sabemos las consecuencias. Pero cuando nosotros venimos al Señor, vemos la palabra de Dios, que Dios ama al pecador, pero no al pecado. Él rechaza totalmente el pecado. Cuando venimos al conocimiento de la palabra de Dios, Él es nuestra lámpara.
Él dirige nuestros pies, nuestros pasos. Él es el que alumbra nuestro camino. Cuando vamos a fallarle a Dios, Él es el que viene. Y el Espíritu Santo viene y nos redarguye. El camino angosto, la puerta estrecha, no es una religión como mucha gente lo hace. La puerta estrecha es una convicción. Una convicción que solamente el Espíritu Santo, nuestro Dios, nos puede dar. Nos puede dar el entendimiento. Porque hay muchos que practican muchos tipos de religiones. Pero esas religiones a veces no tienen ninguna convicción, solamente son prácticas huecas que no sirven para nada. Lo que Dios quiere es una relación totalmente en nuestra vida. El camino angosto se requiere de fe. La palabra del Señor nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Veamos en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que a Dios se acerca crea que le hay y que es galardón de los diligentes que le buscan. Vemos aquí la palabra de Dios como también nos enseña que la puerta estrecha o el camino angosto significa que es tener fe. ¿Fe en qué? En que Dios existe. ¿Fe en qué? En lo que agrada a Dios. Una de las cosas que la fe significa es tener obras también. Porque dice la palabra de Dios que la fe sin obras es muerta. Cuando una persona dice tener fe, pero sus obras son contrarias, todo lo que hace es muerto. Todo lo que está haciendo no sirve de nada. Vemos una parte de la Biblia que alguien, ¿verdad?, que cree es hasta el diablo, dice, pero él tiembla ante la presencia de Dios. ¿Sí? Hay mucha gente que cree y que dice, yo tengo fe. A veces le dan fe a ciertas criaturas, imágenes, o ídolos, o diferentes cosas. Pero no es la fe la que Dios requiere. Dios dice que el que se acerca a Dios es necesario que crea que lo hay. Él nos está diciendo tener fe en ciertas cosas. He escuchado a veces conversaciones que la gente le dice, yo le tengo fe a esto, o a cierta cosa, a cierta imagen. ¿Sí? Y nuestra fe no debe estar fundada en esas cosas, sino nuestra fe debe estar fundada en Cristo Jesús, no en otra cosa, no en el hombre, no en ciertos gobiernos. El camino angosto es apartarse del pecado. Es parte, ¿verdad?, de la fe. Es como demostramos que Dios existe. Es apartarse del pecado y morir nuestra manera vana de vivir.
Vamos a ver en el libro de Hebreos, nuevamente, capítulo 12, más adelantito, versículo 3. Considerad pues aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que no os fatigáis ni desmayéis vuestras mentes. Dice así la palabra de Dios, ¿verdad? Considerad pues aquel que sufrió. ¿Quién es el que sufrió? Nuestro Señor Jesucristo. Él vino y sufrió en aquella cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados. Pero tenemos que considerar que Él mismo, ¿verdad?, fue llevado a aquella cruz por nuestras culpas. Pero por eso el Señor nos invita a que no desmayemos, a que sigamos. El Señor una y otra vez nos sigue invitando que sigamos en ese camino, en el camino angosto. El camino angosto es despojarnos, quitar, remover. Es un ejemplo que voy a dar claramente ahorita. Cuando andábamos en el mundo, venimos con unas ropas sucias. Imagínense así, como que estábamos con unas ropas blancas y de repente ya llenos de soquete, de mugre, de todo eso. Y el Señor nos trae el perdón y el Señor nos quiere cambiar esa vestidura. El Señor, ¿cómo es que cambia eso? A través de su sangre preciosa, a través de la sangre de Cristo. Él nos limpia de toda maldad y de todo pecado, como dice su palabra. Él limpia nuestra vida y remueve al viejo hombre. Ya no somos el yo, como mucha gente. Lo creen muy personal, dicen yo creo, yo pienso, yo tengo la razón, es mi vida, nadie me tiene que decir qué debo hacer o no hacer. Solo hay enojo, orgullo, gritería, envidia, altanería, maldicencia. Vemos que hay muchas cosas que hay en una persona que está influenciado bajo el mundo. Eso lo vemos aquí en el libro de Colosenses. El libro de Colosenses, vamos a ver en el capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 10. Haced morir pues vuestros miembros que están en la tierra: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, mala concupiscencia, avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, en las cuales también vosotros anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ellas. Mas ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras sucias de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos, y vestidos de nuevo hombre, el cual se ha renovado en el conocimiento conforme a la imagen del que lo creó. Vemos como aquí la palabra del Señor nos enseña, y lo que le estaba diciendo anteriormente, el hombre siempre
trata de evadir la palabra de Dios y quiere vivir a su manera. El hombre no quiere entrar por la puerta estrecha. Acuérdense que la puerta estrecha es Jesucristo, pero muchos la rechazan. Invaden esa puerta y prefieren la puerta ancha porque ahí nadie les puede decir nada. Hacen todo lo que su carne, sus deseos quieren. Quieren ir al baile, van al baile. Quieren ir a tomar, toman. Quieren robar, roban. Quieren matar, matan. Codician y no tienen. Infinidad de cosas que el hombre sin Dios vive sin esperanza. Por eso el Señor nos enseña, dice: haced morir pues vuestros miembros que están en la tierra. ¿Cómo podemos hacer morir esto? A través de la palabra de Dios, a través de la Escritura. ¿Sí? El Señor nos ha enseñado a través de su palabra cómo podemos vencer las tentaciones. El Señor siempre nos ha dado las armas de nuestra milicia, que no son carnales sino espirituales y poderosas en Cristo Jesús. Tenemos que hacer morir y usar la palabra que el Señor nos enseña. Aquí nos dice claramente que debemos hacer morir a la fornicación, hacer morir la impureza, pasiones desordenadas. Todo aquello que es desordenado está allá afuera. Todas las malas concupiscencias, avaricia. Dice la palabra de Dios que es idolatría. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que el idólatra no entrará al reino de los cielos. Idólatra no simplemente significa una persona que adora a ídolos o que tiene dioses o imágenes. Idólatra es una persona que se aferra a seguir su vida a lo que Dios no le agrada. Eso es idólatra. Vivir bajo pasiones desordenadas, ávaros, avaricia, que entre más tienen, más quieren. Eso es avaricia, eso es pecado delante de Dios. Cosas de las cuales viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Eso Dios le llama desobediencia. El Señor nos invita que entremos por la puerta estrecha. Es bien importante saber en dónde estamos parados, porque muchas veces todo lo que estamos viviendo alrededor, amigos que me escuchan, vemos terremotos, hambres, pestes, muchas cosas actualmente se están viviendo más frecuentemente. En estos días estamos viviendo los días más difíciles y vienen complicaciones para esa tierra. Pero vemos, dice que la palabra de Dios dice, por las cuales viene la ira de Dios. Dios está cansado de tanta maldad, de tanto pecado que hay en esta tierra. El pecado cada día más se extiende más sobre la tierra. La gente le llama, a lo bueno le llama malo y a lo bueno malo. Se inclina el hombre a hacer todo tipo de maldad. Vemos que hay muchas iglesias, pero hay muchas iglesias que están vacías. Si nos ponemos a pensar, hay lugares donde hay eventos, no digamos un partido de fútbol, otro tipo de eventos, donde hay bailes, como esos lugares donde mucha gente acude, se llenan esos lugares. Porque dice la palabra del Señor que amplio es el camino, ancho es la puerta que lleva a la perdición. Porque aquí hay ese lugar que a la gente le gusta,
Ese es el camino ancho, el que lleva a la perdición, que lleva a perderse esa persona y que lo lleva directo al infierno. Es difícil y triste porque a causa de eso viene la ira de Dios. Tarde que temprano el Señor vendrá y cada uno va a dar cuentas de sí. Dice la palabra de Dios, dice, en los cuales también vosotros andusteis en ellas, en otro tiempo. Nosotros como hijos de Dios, nosotros ya no podemos de ser partícipes de esas personas o amigos, o dígase, familia. Porque estamos haciendo lo mismo que ellos hacen. Y estamos deshonrando el nombre de nuestro Dios. Que Dios nos ayude. Muchas personas se les hace fácil seguirse las corrientes de este mundo. Llevarse por los amigos, por las amistades. Y dicen, al fin mucha gente lo hace. Acuérdese que va a dar cuenta delante de Dios. Deje de andar por ese camino ancho y vuelva hacia Dios, porque pronto vendrá la ira de Dios y no va a haber manera de que se justifique. Usted conoce la palabra de Dios, vuélvase al Señor. Debemos andar como hijos de Dios. Vamos a ver en el libro de Efesios, ya para concluir. El libro de Efesios, capítulo 5, versículo 8. Porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andar como hijos de luz. Hermanos, la palabra del Señor nos dice, porque en otro tiempo erais tinieblas. Hay muchas personas que han pisado una iglesia, que han entrado a un lugar, muchos inclusivamente se han bautizado y han dicho, Señor, yo quiero servirte. Pero sin en cambio han vuelto atrás, han dejado de ir a la iglesia, se han refugiado en sus casas y prefieren no asistir a la iglesia. ¿Por qué pasa eso? Porque les es más fácil seguir el camino ancho. Ahí no hay nadie. Naturalmente el hombre ha querido hacer lo que bien le parece. Pero el Señor nos dice, en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz. Andáis como hijos de luz. Si nosotros nos consideramos hijos de Dios, debemos andar como Él anduvo, en obediencia. De otra manera, nos estamos engañando a nosotros mismos. Si usted está acudiendo a la iglesia y sale de la iglesia y está viviendo una doble vida, y cuando sale de la iglesia aún está fumando o aún está tomándose por ahí un tequila a escondidas, un cerveza a escondidas, Dios está mirando todo lo que usted está haciendo. Dios no puede ser burlado, dice su palabra. Arrepiéntase y venga a Cristo. Yo no lo juzgo, es la palabra de Dios que nos dice. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios. Mismo la palabra de Dios aquí nos está condenando. No soy yo, sino la palabra de Dios. Si queremos andar en ese camino angosto, debemos andar como hijos de luz, como Cristo anduvo.
Dice que por causa de esto viene la ira de Dios. ¿Sí? Muchas veces nos escondemos quizás del pastor o de los líderes, que no nos vayan a mirar. ¿Qué nos puede hacer el pastor? Absolutamente nada. Quizás nos llame la atención hasta ahí, pero acuérdense que Dios es amor, pero es fuego consumidor. Sabiendo hacer lo bueno y no lo hacemos, traemos condenación a nuestra vida automáticamente. Nadie os engañe con palabras vanas. Dice, porque la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Los hijos de desobediencia son todos aquellos que no quieren nada del Señor. Prefieren todo lo que está afuera, todo lo que la puerta ancha les sugiere, todo lo que su carne desea, todo lo que sienten placeres, se dejan guiar por su carne. Pero tarde o que temprano habrá que dar cuentas. Acuérdese una cosa, tanto como usted como yo vamos a morir, vamos a partir. Dice la palabra del Señor, está instituido que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Aquí podrá tener placeres, podrá tener posesiones, mujeres, todo lo que usted quiera. Pero si usted no tiene a Cristo, si usted no busca a Dios, usted se va a perder. Pero aún está a tiempo, si usted está aún respirando, el Señor le habla en esta hora y le dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Él toca el corazón, pero Él quiere que nosotros cedamos al arrepentimiento. No vaya más por ese camino ancho, donde todo el mundo va, donde la mayoría va, como les dije en un ejemplo, a un estadio. Vemos un estadio como está lleno de gente. Y las iglesias donde se predica la sana doctrina, hay mucha gente que no resiste, viene y sienten duro la palabra de Dios. Creen y piensan que el pastor les está solamente criticando, que los está regañando. Sino la palabra de Dios está escrito aquí, y aquí es que nos enseña, que nos hace, nos abre nuestro entendimiento. Pero si nosotros aceptamos al Señor, Él es el que nos puede perdonar de toda maldad, de todo pecado, y cambiar nuestro destino para seguir este camino. Como dice, he aquí estoy a la puerta y llamo. Él nos invita a cada uno de nosotros. No esperamos o no esperemos de que vengan las consecuencias a nuestra vida y digamos, pues nadie me dijo. Porque vendrá el momento en que ya no habrá más oportunidad, que este tiempo pasará y será demasiado tarde. El Señor viene pronto por esa iglesia sin mancha y sin arruga. Y como lo decíamos anteriormente, lo que dice el Señor, ser santos porque yo soy santo, así dice el Señor, sin el cual nadie verá al Señor. El salmista David decía, ¿de dónde me esconderé de tu presencia? Si me fuera a la profundidad del mar, ahí estás tú. Si me fuera atrás de esa montaña, ahí estás tú. Mucha gente trata de evadir, esconderse. Dicen, yo no le hago nada mal a nadie, no necesito ir a una iglesia. Pero acuérdense que el Señor viene y vamos a dar cuentas. Y si usted, por cierta razón, ha dejado de asistir a la iglesia, lo invito a que busque a Dios. Busque un lugar, congréguese
Porque a través de la palabra de Dios nuestra fe puede incrementar. No basta de nomás estar en nuestro hogar y quedarnos ahí confortables. Tenemos que hacer lo que Dios dice en su palabra. Seguir ese camino angosto, estrecho, que es nuestro Señor. Es difícil, no es fácil. Pero tenemos al Espíritu Santo que nos dirige a toda verdad y a toda justicia. Él es nuestra guía, nuestra esperanza. Hermanos, pues, yo los invito a que busquen al Señor. Si usted se ha alejado, busque al Señor nuevamente. Búsquelo antes de que sea demasiado tarde. Por eso mismo la palabra del Señor dice, con que Él limpiará al joven su camino. Dice, con guardar su palabra. Guardar es respetar los principios divinos del Señor. Obedecer la palabra de Dios. Hermanos, pues que Dios los bendiga. Nuevamente, pues, les invito, si no tienen a un lugar a donde acudir, nosotros nos ubicamos aquí en el 3000 Flower Acres Road en Texarkana, Texas. Véngase a escuchar la palabra de Dios los domingos. Si tienen una pregunta, alguna duda, la escuela dominical es para eso, para preguntar o algo, alguna duda. 9:30. A las 9:30 estamos aquí. Véngase, no se quede en casa. Los servicios, 10, Y 40. también los servicios a las 10:40 de la mañana. El servicio, los cantos de adoración y todo. Véngase, no se quede en casa. Que Dios los bendiga, hermanos. Y les seguimos invitando. Que Dios los bendiga. Amén.